El Ciudadano Entrevista va a charlar con el abogado y diputado nacional por el Frente Cambiemos, el señor Luis Petri. Hola Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos a casi 48 horas del anuncio de la fórmula Macri-Pichetto. ¿Cómo te cayó? Muy bien. ¿Te sorprendió? Primero. No me sorprendió porque todos sabíamos que en definitiva era necesario ampliar Cambiemos. Ya la Unión Cívica Radical lo había manifestado en la convención, había dicho que no alcanzaba con los partidos que conformaron un frente que tuvo una capacidad electoral formidable en el 2015, pero claro está, era necesario ampliar ese esquema, incorporar nuevos actores y incorporar una pata peronista, ¿no? No solamente para ganar una elección, sino para garantizar gobernabilidad, para ¿Peronista gobernar. funcional o peronista? Ha sido un peronista, Miguel Pichetto ha sido un peronista crítico, pero racional. Así lo califico yo. Vos pensá que nosotros tuvimos un congreso en donde no teníamos mayoría en ambas cámaras. Por primera vez después de la vuelta de la democracia nos encontramos con un gobierno que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados no lograba construir una mayoría propia y esa mayoría, ley por ley, la tuvimos que construir con circunstanciales aliados, por así decirlo, que sin dejar de pertenecer a sus espacios nos acompañaban en determinadas iniciativas. Y este fue el caso de Miguel Pichetto y, por ejemplo, Alternativa Federal. ¿Qué cerquita estuviste en la foto del anuncio ahí? Bueno, claro, porque estaba en el Congreso, entonces fui a saludarlo a Miguel porque la verdad que me gustó cuando el presidente anunció la incorporación de Miguel Pichetto por todo lo que representa, porque es un hombre de Estado, como bien se ha dicho, es un hombre que genera consensos, que garantiza acuerdos en un Congreso que va a ser complicado, sin lugar a dudas, en el 2019 y en donde se van a tener que tratar temas que van a requerir mucho consenso, mucho acuerdo, y me parece que es la persona indicada para generarlos en el Senado. Y además que creo que mejora y potencia las posibilidades electorales de Cambiemos y da un fuerte mensaje a los mercados, viste que estaban muy expectantes respecto de lo que podía llegar a suceder. La intranquilidad que en todo año electoral existe, creo que un poco se disipa con la incorporación en la fórmula de Miguel Ángel Pichetto, por todo lo que representa Pichetto. No ir a ser un Fran Underwood, ¿no? Pichetto. No. Le contamos a la gente, House of Cards, ¿no? House of Cards, no, al contrario. Es un hombre que salvando siempre la diferencia de lo que hace Underwood. Toda la vida ha respetado las instituciones y la institucionalidad fundamentalmente del Senado de la Nación. Ha sido un tipo muy respetuoso en eso. Siempre se ha cuadrado, digamos, a quien ha ejercido el poder eventualmente y ha sido muy respetuoso de esas instituciones, con lo cual nosotros no creemos para nada, al contrario, creemos que va a ser un gran aporte y va a enriquecer la presidencia de Mauricio Macri. Bien, recuerdo claramente las declaraciones de Alfredo Cornejo en entrevista con Luis Novarecio en un foro de empresarios, diciendo que Cambiemos debía definitivamente abrirse. Todo parecía como fue diciendo Alfredo, ¿no? Bueno, en eso el tema es que me parece, Luis, y vos venís de ese espacio, de la Unión Cívica Radical, me parece que otra vez vuelve a quedar muy al costado del partido. No, pero Alfredo, fíjate que Alfredo lo venía sosteniendo, también lo sostenían del lado del PRO, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Digo, la necesidad, las salas menos pro de... Claro, la necesidad de incorporar otros actores, de ampliar el juego, teniendo en cuenta que quizás quienes vivían el aire que se respiraba en el Congreso de la Nación daban cuenta de las dificultades que teníamos cada vez que necesitábamos aprobar una ley. Digo, la resistencia que se generaba con prácticamente el no garantizado del kirchnerismo, lo cual nos dejaba muy poco espacio para encontrar acuerdos, ¿no? Porque te encontrás con núcleos radicalizados como los de la izquierda, donde vengas con la iniciativa que vengas, hasta la declaración del Día de la Paz Mundial no te la aprueban. Sí, claro. Digo, iniciativas que quizás no tengan resistencia, como puede ser, qué sé yo, alguna de las leyes que el año pasado sacábamos y que eran trascendentales, como la ley Micaela, la ley Justina, quizás te encontrás inesperadamente con la... Oposición por oposición misma. O por ejemplo la ley, a ver, estamos bueno, algo que también hacía el PRO. Claro, ante ese gobierno, pero estamos a días, por ejemplo, de la aprobación de una ley que es clave para la Argentina, para generar empleo, que es la ley
de economía del conocimiento, todos sabemos lo que eso supone, todos sabemos lo que la Argentina está exportando actualmente en materia de servicios vinculados a la tecnología, al conocimiento, y nos encontramos con el rechazo de la izquierda, ¿viste? Entonces vos decís, no los podés contar. De la izquierda y de otros sectores. Sí, me pasó que se sí. trató, justo estuvimos en esa sesión en diputados. Exacto. Ramón también la observó. No, bueno, no puedes entender porque es un sector que innova, que genera servicios, que genera puestos de calidad, ¿viste? Creo que José Luis la aprobó esa, no recuerdo bien. Está bien, pero la observó varias veces en la primera. Exactamente, tuvo varias observaciones, pero en general creo que la aprobó. Pero, ¿viste? Son cosas que vos decís, estas tienen que ser políticas de Estado porque esto es lo que nos posiciona frente al mundo, esto es lo que nos hace generar empleos de calidad, esto es lo que... Porque pensá que y lo estamos discutiendo hoy día, el sector de servicios y servicios vinculados a la tecnología es un sector que tiene desempleo cero y fundamentalmente emplea a los más jóvenes. Sí, claro. Es decir, porque una franja afectadísima fuera de ese sector. Y ahí es donde nosotros necesitamos que, es más, tienen problemas de conseguir recursos humanos y esto nos pone ante la necesidad de generar más ingenieros, más licenciados en redes, en sistemas, generar más recursos humanos para un sector que hoy los está demandando y que los está exportando al mundo. Entonces, digo, en estas cosas deberíamos tener, por ejemplo, políticas de Estado y no tenemos. Y bueno, volviendo a lo que te decía, la resistencia siempre inevitable del kirchnerismo a todo, la oposición por la oposición misma, la oposición para intentar que este gobierno fracase, esto vamos a decirlo así, ellos siempre les interesó el fracaso del gobierno. Ahora, Luis, en muchos indicadores, por lo menos en materia económica, se pegaron solos, no tiene que ver con la oposición. Podrá tener que ver con las circunstancias internacionales, con la sequía. Yo sabes lo que creo, Gabriel, que, a ver, nosotros recibimos un país incendiado, en crisis, con todos los indicadores por el piso, con déficit, sin reservas, sin soberanía energética, con un régimen de subsidios que no daba para más, con cepo al dólar, con una economía cerrada, es decir, con desempleo, con una pobreza, con inflación y sin indicadores, sin termómetro, porque el otro problema es que nos robaron el termómetro, como yo digo siempre, que es el INDEC. La verdad es que creo que el error nuestro fue subestimar el estado en el cual recibíamos el gobierno y creer, producto de la ansiedad, que íbamos a poder resolver todos los problemas en el corto tiempo. ¿Me dejás correrte por izquierda un segundito de lo que hablas que es importante y creo que es un tema de interés nacional? Hablabas recién de los números del INDEC. Es cierto, el INDEC ahora tiene números reales y a veces desfavorables. La mayoría de las veces desfavorables. Claro. Y el gobierno no los niega. Ahora, me encanta que haya números y es una diferencia con el gobierno anterior. El tema es qué hacemos con esos números. Sí, bueno, a ver, lo que te permiten esos números es acordar, porque el problema que vos tenías con el kirchnerismo es que si vos no reconoces el problema, si vos no reconoces, por ejemplo, el kirchnerismo no reconocía la pobreza, entonces no direccionás las políticas públicas para combatir la pobreza, para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre. Cuando vos das cuenta de que tenés efectivamente un problema de pobreza... una nueva de Cambiemos, una política pública para erradicar a los que menos tienen. Que no sea una continuidad de lo que había antes. Pero hemos hecho, por ejemplo, la tarifa social, por ejemplo. La tarifa social creo que apunta directamente a los sectores más... ¿La tarifa social de los servicios? Sí, claro, exactamente, porque vos pensás pero que... Pero lo mínimo los aumentaron. Bueno, pero vos pensás que, en definitiva, se fueron eliminando gradualmente los subsidios a la energía, al gas, en la República Argentina, y en definitiva se generó un sistema de protección a los sectores más vulnerables para que no los golpeara, digo, donde solamente pagan el costo de la energía o el costo de la generación del gas. Digo, esa es una política pública orientada a eso. Pero además vamos a los recursos que se invierten. Pensemos que el 70% de los recursos del presupuesto nacional van a políticas sociales, y esto da cuenta de un direccionamiento que hace el Estado de sus recursos en favor de los que menos tienen. Digo, me parece que cuando vos tenés un diagnóstico acertado, cuando vos recuperaste el termómetro y decís este paciente tiene 38 grados de fiebre, a partir de allí podés decir, y la fiebre es producto de tal o cual enfermedad, a partir de allí le podés dar la medicación correcta. Y esto es lo que no ocurría durante el kirchnerismo. Ahora, Luis, independientemente de eso... Sí, vos tenés, y disculpame te interrumpa, tenés una visión bastante global. Una parte de tu semana estás en Buenos Aires,
y no sos un tipo que ande de hotel en hotel, sino que te gusta recorrer la calle. Cuando venís a Mendoza vas a tu San Martín, sí, claro, querido, sí. o sea que vas al interior del interior, y vos que la gente No, sin duda. la está pasando mal. Sí, sin duda. A ver, O la está pasando peor de lo que ya la pasaba nosotros mal. reconocemos que atravesamos un 2018 con muchísimas dificultades, digo, y claro está, lo padeció la gente, lo sufrió. Yo hablo con la gente y la gente me transmitía su padecer, me decía, mirá, a ver, dejen de aumentar o dejen de aumentar la luz o el gas, o eventualmente, a ver, encuentren la vuelta a la inflación, ¿viste? Ahora, creo también que estas cuestiones se han ido o se empiezan a resolver a partir del 2019, ¿viste? ¿Por qué? Porque vos congelaste precios, porque congelaste tarifas, porque generaste créditos para los sectores que menos tienen, por ejemplo, los créditos que hoy está otorgando el ANSES. Congelaste tarifas que ya tenían aumentos preestablecidos antes del congelamiento, como el gas, por ejemplo. Exactamente, pero las vas a congelar, digo, con lo cual no va a impactar. Entonces, porque vas a tener acuerdos paritarios que van a estar por encima de la inflación, entonces va a haber una recuperación del poder adquisitivo de la gente, digo, de los sectores trabajadores. Digo, y porque la economía necesariamente va a empezar a crecer y está empezando a crecer, hay actividades que ya muestran signos de recuperación, vinculadas al turismo, vinculadas al comercio, digo, empiezan a mostrar signos de recuperación en función del año 2018, y esto creo que nos llena de esperanza y optimismo. Digo, sabemos que ha sido difícil. Por eso digo, nosotros no somos un gobierno negador como lo fue el anterior. Nosotros reconocemos los problemas. Creo que uno de los problemas fue errar al diagnóstico inicial. Ese error de diagnóstico inicial respecto de cómo íbamos a salir de esa telaraña que nos había dejado el kirchnerismo de recesión, desempleo, pobreza, subsidios, cepos, con un país cerrado al mundo. Digo, me parece que nosotros creímos que iba a ser más fácil. Nos ganó la ansiedad quizás de pensar que podíamos resolver rápidamente todos estos problemas y simplemente dando certeza, certidumbre y respetando las reglas de juego. ¿La comunicación fue otro error? Y te lo pongo desde este análisis, mirá, comparando el gobierno provincial con el nacional, en mismos términos. Siempre me acuerdo, y lo menciono siempre en este espacio en las entrevistas, mensaje de Asunción de Alfredo Cornejo, un diagnóstico, la verdad, desolador de la provincia. Sí. Y vos fijate que 4 años después el electorado de alguna manera da un voto de confianza a ese diagnóstico que después se vio, por supuesto, con políticas, con una provincia austera, tratando de poner las cuentas en orden, y terminó con obra pública. Y después, por otro lado, tenemos al gobierno nacional. Macri diciendo que la inflación era un problema que se resolvía muy fácil, los brotes verdes, el próximo semestre, y una cantidad de frases desafortunadas, ni hablar de Aranguren. Pero esto tiene que ver con lo que yo te decía recién, con que uno al comienzo de la gestión pensaba que con generar reglas de juego claras, dar previsibilidad, dar certidumbre, los inversores iban a venir, porque incluso antes de las elecciones este era el mensaje que te daba el mundo. Sí, claro. Esto es, si cambia el gobierno va a haber una gran oportunidad de invertir en la República Argentina. Inversiones reales, no inversiones en la bicicleta financiera. De hecho, ayer los mercados reaccionaron por lo menos favorablemente al anuncio. Varios pensaron, y pensamos, y me incluyo, que cumpliendo con el manual del inversor, que era establecer previsibilidad, dar reglas de juego claras, garantizar la división de poderes, nos imaginábamos que más temprano que tarde las inversiones iban a venir. Ahora, cuando salías al mundo, y a mí me tocó acompañar al presidente de la Nación a Holanda, por ejemplo, todos aplaudían las reformas que estaba llevando a cabo la Argentina, todos daban cuenta de el cambio de rumbo y que era el rumbo que la Argentina tenía que dar. Sí. Y todos se comprometían a generar inversiones, pero querían esperar. Y tuviste G20, querían esperar, con ¿sabes China, para qué? Querían esperar para ver si esas inversiones se mantenían si ese Estado no era un Estado pasajero que tenía la República Argentina, sino si en definitiva era un Estado que se iba a mantener en el tiempo respecto de las reformas que había encarado el país. Porque el tema es el siguiente, y esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Si una persona tiene plata para invertir en un país, llámese Argentina, Chile, Perú, en definitiva lo va a tratar de hacer en el país que
que mayor rentabilidad Sí, le dé, que confianza, que sí. mayor confianza genere. Y tenemos que pensar que a la hora de atraer inversiones estamos compitiendo con países de la región que vienen manteniendo reglas de juego desde hace muchísimo tiempo, que vienen con indicadores de inflación muy bajos, que no le dijeron hace 4 años a los inversores que no iban a poder retirar las utilidades. Esto pasó en la República Argentina, esto pasó durante el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, Ahora, perdón, tampoco, que le dijeron, che, no van a poder sacar utilidades. Luis, se levantó al cepo una de las pocas promesas de campaña que se cumplieron. Y Se levantó acordamos el con los cepo, hold out que era sí. importantísimo para salir del default, ¿no? Tuviste un G20 extraordinario que fue un éxito, acuerdos con China, los mercados reaccionan, ayer bajó el riesgo país, todo lo que quieras, pero yo no veo que las inversiones aparezcan. Bueno, yo ¿Vos creo las que, ves? a ver, pero en estos momentos, lógicamente, en un año, y todos los analistas coinciden en lo siguiente, en un año electoral, en donde no se sabe si el camino va a ser de definitivamente ingresar al mundo de manera inteligente, comerciando con el mundo, vendiéndoles nuestras materias primas, pero agregándoles valor a esas materias primas, o si por el contrario pegamos la vuelta y volvemos al camino de Venezuela. Esto es lo que los inversores están mirando. Digo, si pegamos el volantazo y volvemos por la autopista a Venezuela. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han vuelto kirchneristas en Cambiemos en el discurso? ¿Por qué? Eso es la teoría del miedo. No, volvemos pero a no es la Venezuela. teoría del miedo, es lo que ocurría. A ver, No, yo te Luis. pongo, no te dejaban sacar utilidades. Mirá, volvieron a la hora 2. Mirá, pero Dale, pará, mira, dale. saquemos cuenta. Dale. A las empresas que venían a invertir a la Argentina le dijeron, miren, no sacan más utilidades. Porque tenían el gran problema del déficit de balanza comercial, producto de los formidables subsidios que necesitaban para bancar el déficit energético que Sí, sí, tenían. No te dejaban sacar utilidades, te metieron un cepo al dólar. Vos tenías que ir a la FIP y presentar una declaración jurada y un análisis bioquímico para que te dieran dólares. Sí. Esto así, tenía que decir, mire, no tengo colesterol, no tengo triglicéridos y gano más de... Un dólar mentiroso, X. más porque tenía una Teníamos cotización. sí. 5 tipos de dólar, Sí. tenía dólar blue, dólar liqui, dólar turista, digo, de todos los colores posibles el dólar rojo, dólar verde, dólar blue, todo, tenías todos los tipos de dólar. Digo, había distorsiones de la economía. Que Ahora, eran muy ¿sabés qué me grandes. dijo Kicillof con respecto a eso? Charlando en este mismo espacio. ¿Qué te dijo? El querido Axel me dijo, bueno, pero en esa época hasta los jubilados podían comprar dólares. ¿Qué jubilado puede comprar dólares? Bueno, no sé, yo te digo lo que él me dijo. Jubilado, eso es falso. Yo te trataba lo que dijo Kicillof, no es mi opinión. Eso es falso. Digo, a ver, vos imagínate que los jubilados actualmente tienen ajustes por ley. Pero esa ley no rigió durante... Fórmula los que bajaron. Ese ajuste, ese reajuste por ley que tienen de sus saberes jubilatorios, no fue un beneficio que le dio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en toda su gestión. Digo, ellos daban los incrementos de los jubilados y de los beneficiarios de asignación universal por hijo de un plumazo por decreto. Digo, 6 meses antes de irse firman el decreto, ¿viste? Firman la ley, se aprueba la ley para que esos reajustes se hicieran semestralmente. Sí, y a ¿no? rigor, la verdad, los mayores ajustes, si no me equivoco, se dan en años electorales. Exactamente, es decir, prácticamente no aumentaban las asignaciones universales por hijo y cuando venían los años electorales le ponían combustible, las aumentaban, las incrementaban y bueno, lógicamente con una clara finalidad electoral. Cuando se discutió el incremento por ley de las asignaciones universales por hijo, yo recuerdo que esto lo denuncié en su momento. Yo decía, utilizaban las asignaciones universales por hijo como un instrumento para hacer política electoral. Luis Cortito, ya no quiero usar más de tus minutos de generosidad. ¿Sabés qué me pasó cuando vi el anuncio de la fórmula? El primero que se me vino a la cabeza fuiste vos. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Viste que cuando no está Monzó te toca a vos presidir la Sí, Cámara de exactamente. Diputados. Bueno, por lo menos ahora vamos a tener, si es que gana el gobierno de la alianza Macri y Pichetto, alguien que conozca las reglas del Senado. Porque Pichetto no las conocía. No, bueno, me parece que, digo, bueno, No se los aprendió, ¿no? eso, no, pero Gabriela me parece que le aportó y le sigue aportando muchísimo a este gobierno. Ha tenido un rol muy importante en el restablecimiento de las relaciones con el mundo. Digo, y en esto yo la quiero destacar a Gabriela porque la verdad que ha hecho una tarea encomiable recorriendo el mundo, mostrando la Argentina, contando
contando lo que se hace en la Argentina, contando lo que está pasando, porque el mundo no sabe qué pasa con la Argentina. Nosotros pensamos que por ahí somos el centro del mundo, pero la verdad es que cuando vas a Asia o cuando vas a Europa, la verdad que lo que pasa en Argentina para ellos no gravita, y no saben bien lo que pasa en el país. Entonces, tener una vicepresidenta que ha recorrido todo el mundo, que ha hablado de la Argentina, que ha hablado de las oportunidades que da la Argentina, me parece que ha engrandecido la figura del vicepresidente. Este hotel, si no me equivoco, tiene 18 pisos y acá en el medio tiene un huequito. Si te subiera al piso 18 con una soga, ¿te animás a hacer equilibrio ahí, no? Yo creo que, no sé, con una soga ahí... Pero ¿no te parece más difícil el equilibrio que venía haciendo ahora? Mirá, en Mendoza apoyás a Cornejo. Es difícil. Fuertemente. Pero es que hay que apoyarlo. Y sos un hombre Alfredo. fuerte de Cambiemos. Pero hay que apoyarlo, Alfredo. Y en Buenos Aires no lo pueden ni ver. No, bueno, pero Alfredo hay que apoyarlo. El presidente no lo quiere. Sí Marcos Peña tampoco. No, pero lo respetan mucho. Alfredo sí, bueno, pero no lo quiere. Es una persona que se hace respetar porque hace planteos lógicos y hace planteos racionales. Podés coincidir o no podés coincidir con los planteos. Pero ¿cómo haces vos para...? No, pero me parece que hay que tener muy claro que hay que defender el gobierno de Alfredo Cornejo, y esta es una premisa que todos tenemos que tener, y hay que defender el gobierno de Mauricio Macri. Y esta es otra de las cuestiones. Y las críticas, lógicamente hay que hacerlas, pero hay que hacerlas puertas adentro. Yo en eso creo que, ahí está la fortaleza de los espacios. No perder la visión crítica, porque los espacios, cuando tienen una visión homogénea, acrítica, pierden la objetividad y pierden la sensibilidad que tienen que tener a la hora de gobernar. Me parece que está bueno que se genere el debate puertas adentro, que lo enriquezca el gobierno, y puertas afuera hay que defender a capa y espada tanto el gobierno de Alfredo como el gobierno de Mauricio, porque a la vuelta de la esquina tenés populismo y a la vuelta de la esquina tenés las recetas que nos llevaron a estar donde estamos en la Argentina de hoy. Pensá que en el 1900 Argentina era la octava economía del mundo. Sí. La octava economía del mundo. Nos comparaban con Estados Unidos. O en el peor de los casos decían, bueno, estamos destinados a ser Australia o Canadá. Sí. Vos fijate lo que nos ha pasado. Juan Liach tiene una estadística que es interesantísima. Dice, si la Argentina hubiese tenido las crisis de la intensidad de Uruguay, de nuestros vecinos, sí, hoy seríamos España. Y para ser España hoy, si hoy quisiéramos ser España, tenemos que crecer durante 17 años al 4% anual. Para lograr ser España. Imposible. Bueno, yo no digo que sea imposible. Porque vos tenés países, por ejemplo, que han crecido durante 20 años consecutivos. Sí, pero te robo frase de tu propia entrevista. La historia argentina en los últimos 100 años, sí, 1 de cada 3 tuvimos... Bueno, sí, claro. Bueno, fíjate, eso fue lo que nos llevó a este lugar. Hay un premio Nobel de Economía que dice en el mundo hay 3 clases de países. Están los países desarrollados, los países subdesarrollados y Argentina y Japón. A Japón lo explica porque es un país que después de la Segunda Guerra Mundial logró hacer la segunda o tercera economía del mundo. Exactamente. Y a la Argentina porque de ser un país desarrollado pasó a ser un país en vías de desarrollo. No hay ejemplo en el mundo de un país desarrollado que se haya transformado en un país en vías de desarrollo, promediando la mitad del siglo. Sé que estás muy ocupado siendo diputado nacional, pero por supuesto también pienso en tu carrera. Hablando con gente en Buenos Aires me dice, mira, es el niño mimado de Patricia Bullrich, es el nene mimado de Garabano. ¿A dónde vas a jugar? No, a ver, por lo pronto colaborar. Yo tanto con Patricia como con Germán me siento muy cómodo laburando en lo mío, que es seguridad, que es justicia, que es trabajar para inclinar la cancha en favor de las víctimas. Creo que ese es mi faro. Cuando vos me decís, ¿qué es lo que tenés que hacer en el Congreso? Y yo tengo que defender a las víctimas. Yo tengo que pensar que tenemos que tener un código penal que le garantice más seguridad a los ciudadanos, que proteja a las víctimas, que piense en las víctimas. Tenemos que tener un régimen de responsabilidad penal juvenil que haga lo mismo. Tenemos que tener leyes que de alguna manera tengan proporcionalidad con la gravedad de los delitos que se cometen. Y ese es mi foco. Y ahí me van a encontrar. Y fundamentalmente me van a encontrar ahí peleando desde el Congreso y dando una mano tanto a Patricia como a Germán. La última. Ayer se conoció la condena a Julio López, 6 años. Hay una parte que está muy bueno de esto, además de que tenga una condena, que es que el dinero se va a devolver a hospitales, claro, se va a donar. Agarra Daniel Fernández. Y es muy interesante. Y por otro lado, en este mismo país vos tenés una institución que está cuestionada, que es la justicia, vos sos abogado, sí, por supuesto. Tenés eso por un lado que decís que bueno, esto es un avance. Y por el otro tenés un fiscal
de la nación que está en rebeldía, que no se presenta a declarar. Bueno, pero mira, fíjate, yo hablando de lo de José López, la verdad que yo ayer lo publiqué incluso en las redes sociales que se había hecho justicia y muchos me advertían y me decían, Luis, pero ¿no te parece poco 6 años? 6 años de condena para un tipo que revolvió bolsos en un convento, que lo encontraron con 9 palos, con que era guita del Estado, con armas automáticas, con relojes carísimos. Y yo decía, bueno, son las penas que hay. Yo presenté en el 2016 un proyecto para que los delitos contra la administración pública, el delito que se le imputa a López, se lo condenó a López, tenga una pena máxima de 15 años y que no sea escarcelable. Digo, y que tenga inhabilitación absoluta perpetua, digo, y que sea la inhabilitación se la dieron, ¿no? Y que sea, sea de cumplimiento efectivo, y que los delitos contra la administración pública tengan condena de cumplimiento efectivo, sea que te pongan un mes o sea que te pongan 15 años. Digo, bueno, es necesario modificar el Código Penal. Tenemos un Código Penal de 1921, la verdad que es un código que necesita ser revisado porque fue pensado para otra sociedad, para otro tipo de delitos, para otro tipo de delincuente, ¿no? En 1921 no existían las organizaciones criminales transnacionales, no tenían el poderío económico que hoy tienen, la capacidad de corromper que hoy tienen. Entonces, me parece que ese es el gran desafío, dar ese debate en el Congreso de la Nación, me parece que es sumamente importante y la sociedad tiene que estar fiscalizando ese debate. Así como la sociedad argentina el año pasado estuvo expectante respecto del debate del aborto. Sí, claro. Que fue un debate bisagra entre verdes y celestes, entre quienes lo querían y lo promovían y quienes estaban en contra. De la misma manera, esa misma sociedad debería estar fiscalizando y auditando qué vamos a hacer los legisladores con el Código Penal, porque de lo que votemos después van a ser las respuestas que vamos a dar. La respuesta punitiva del Estado va a estar concentrada en ese Código Penal. Y después nos vamos a quejar cuando esa respuesta punitiva sea leve o no esté a la altura de la situación, ¿no? Luis, muchas gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Luis Petri charlando con El Ciudadano Entrevista.